Un cordial saludo a todos ustedes nuevamente y bueno, darles la más cordial bienvenida para esta clase. Ahora vamos a ver la estructura del capítulo número 2. Ustedes están viendo ya la plataforma del Classroom, ¿cierto? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, Ok. Gunnar. Ok. Hasta el 27 de abril me tienen que presentar específicamente la estructura, la fila de conceptos o de, palabras, no definiciones. Quiero simplemente un listado de una estructura que van a trabajar con el capítulo 2. Llego justamente a explicar este punto como tal. Para poder establecer el margen o el trabajo que van a realizar en el capítulo 2, es necesario partir concretamente de lo que hemos identificado a partir del capítulo 1. En el capítulo 1 que hemos presentado, que se ha presentado y que ya se ha calificado, ya hemos calificado este capítulo, el cual justamente ha sido de revisión de cada uno de ustedes, pues sencillamente aquí ya hemos señalado el área de estudio el cual vamos a abordar. Explico, ¿qué es el área de estudio? Cuando estamos hablando de área de estudio nos referimos inicialmente al campo de la comunicología. Voy a compartir toda la pantalla. ¿Se puede ver una pizarra? Sí, Gunnar. Ya, genial. A ver, esto. Uh-huh. Bien, para llegar a comprender esto vamos a señalar de que la comunicología es un campo de estudio interdisciplinario. ¿A qué me refiero? Acá está la sociología, una ciencia que ha sido fundada por muchos autores, incluyendo específicamente David Hume y otros, Comte y otros que justamente han formulado las bases del estudio respecto a las tendencias sociales. ¿Qué estudia la sociología? ¿Qué se te ocurre, Marco, que estudia la sociología? La sociología, yo lo veo como un estudio de las sociedades, más o menos, de las sociedades conformadas, ya sea de en los sectores religiosos, digo, en el área religioso, económico Ya, o esto, cultural. hablamos de personas, no varias Sí, sí. personas, ¿sí? La sociología pues estudia el comportamiento, la tendencia de las personas en la sociedad, o bueno, como patrones que se pueden identificar tendencias en la sociedad. Ese es el estudio de la sociología, el objeto de estudio de la sociología. Pero también identificamos a la psicología, ¿sí? En la cual también podemos identificar en la psicología. ¿Qué estudia la psicología, Paula? Pao. Paula Denise, ¿qué estudia la psicología? No te escucho. No te escucho. ¿Me estás escuchando, Paola? ¿Hola? El comportamiento humano. El Yo creo que es la comportamiento. conexión de red. El comportamiento humano. Ya. ¿Aló? Sí. Ok. El origen del comportamiento humano. En realidad, todas las ciencias sociales estudian el comportamiento humano, ¿ya? Entonces, en este marco, cuando hablamos de la psicología, estamos hablando de una ciencia
que estudia el origen o la naturaleza del comportamiento humano. ¿Listo? Por otro lado tenemos a la antropología. Maciel, ¿qué estudia la antropología? Maciel. Es el estudio del ser humano de una forma integral. ¿Eso han avanzado con el doctor Rocha? Creo que no. Yo diría más que todo es el estudio de la cultura, ¿no? Entendida esta como el comportamiento del ser humano, ¿sí? Pero a diferencia de la psicología estudia la naturaleza, los orígenes del comportamiento. Y acá en la antropología estudiamos el comportamiento desde la cultura, aquella que conocemos como los actos, acciones como tal, que se han avanzado con el doctor Rocha. Y bueno, eso se me ha quedado mucho de él. Luego tenemos la semiótica. La semiótica es el estudio específicamente del mensaje en la referencia como tal, que se pueda justamente señalar. Y bueno, también la cibernética, la hermenéutica, otras ciencias que también forman parte de ello. Estas ciencias se unen. Ya imagínense que esto que estoy pintando con azul es la unidad de todas estas ciencias. Se unen y bueno, en este marco hay un objeto de estudio. En esto que estoy pintando de azul, hay un objeto de estudio. Esto que estoy pintando de azul es la comunicología. La comunicología es el estudio, bueno, algunos no le llaman ciencia, porque, bueno, necesita justamente un sustento mucho mayor, de acuerdo a Mario Bunge, ya fallecido, filósofo. En la comunicología se puede destacar el objeto de estudio, pero Mario Bunge decía que para hacer ciencia, un campo de estudio tenía que tener teorías propias y métodos propios. La comunicología tiene un objeto de estudio, que es la comunicación, el proceso o el fenómeno comunicacional. Pero la gran dificultad es que no ha desarrollado una teoría propia como tal. ¿Por qué estamos marcando sociología, psicología? Me olvidaba también aquí de la política. ¿Cómo me voy a olvidar de la política? Acá. Esto que estoy marcando con azul va a ser la política, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí ha habido autores que han hecho teorías para la política, sociología, psicología, antropología, semiótica, cibernética, cuyas teorías se han se utilizan para comprender el objeto de estudio de la comunicología, que es la comunicación. Me voy a dejar entender, ¿ya? Cuando Harold Laswell plantea su tesis doctoral, él es politólogo y él ha estudiado la propaganda bélica, y en 1926 presenta su tesis doctoral respecto a la propaganda bélica, identificando que la propaganda puede ser justamente un accionar de un proceso en el cual se puede asimilar como una aguja hipodérmica, donde existe un emisor, un mensaje, un receptor, y donde el emisor señala o dice a qué tiene que pensar a un conjunto de personas. Lo hizo o desarrolló esa tesis Harold Laswell en el marco de los estudios de la politología, pero nunca llegó a pensar que iba a generar o que iba a haber un nuevo campo de estudio llamado comunicología o comunicación. No. Tampoco cuando Paul Lazarsfeld pues desarrolla los estudios en la radio, ¿sí? Él era radialista. Bueno, los estudios que él desarrollaba específicamente siendo el sociólogo, los desarrolló para su campo de estudio, pero al hablar específicamente de la influencia personal, la generación de efectos, hacía referencia a la comunicación, pero
su enfoque estaba ligado a la sociología. Y lo propio diversos autores, ¿no? En este marco también reconocemos los aportes de psicólogos como Carl Levin y Carl Howard, que justamente señalan también la generación de efectos u otros aportes que se iban a generar, pero lo hacían desde su campo de estudio, ¿ya? La comunicología no existía como un campo de estudio hasta que se empezó a investigar de manera concreta el proceso fenómeno comunicacional y poco a poco ha ido desplegando, desarrollándose como un campo de estudio vinculado al periodismo, claro que sí. Es más, dentro de la comunicología pues se han establecido ciertos oficios con los cuales se ha podido generar. Y es que en la comunicología, voy a graficar, voy a suponer que esta pequeña mancha azul es la comunicología, ¿ya? Lo voy a hacer como un círculo. ¿Listo? Reitero, la comunicología utiliza teoría de otras ciencias. Por eso ustedes han estudiado y han visto antropología, han visto ciencias de la educación, por eso han visto también psicología en los primeros semestres para poder identificar lo que hace la comunicología, ¿no? El campo de estudio de la comunicología. Pues bien, en la comunicología, pues de la comunicología se desprenden diversas áreas. De la comunicología se desprenden diversas áreas. Una de ellas que es muy conocida y muy antigua, la que estoy pintando con amarillo, se puede ver, ¿no? ¿Hola? Sí. Sí, Gunnar. Ok. Esta área es un área laboral. No nace en la universidad, pero sí nace justamente con el desarrollo y la necesidad del ser humano de informarse, y surge específicamente del periodismo. El periodismo puede ser desarrollado o difundido como un área específicamente de la comunicación, por lo cual se establece específicamente como una proyección emergente del estudio de la comunicación, porque lo que hace el periodismo es un oficio en base al derecho a la información que tiene el ser humano, parte de la información, y la información es parte de la comunicación como proceso o fenómeno. Por tanto, el periodismo es un área de la comunicología. Lo propio podemos pensar y referirnos de la comunicación organizacional. Cuando se han generado empresas y bueno, estas empresas han tenido competidores, ya, pues había la necesidad de vincularse con la sociedad de otra manera. Y es por eso que se ha generado la comunicación organizacional. La comunicación organizacional, la cual justamente se desarrolla específicamente considerando un ámbito laboral propio de la comunicología. Y quizás antes que ello, había la necesidad de la venta de bienes o servicios. Y bueno, desde la edad antigua, pues algunos ya han establecido los inicios de la publicidad. En Roma, pues se ha trabajado con mensajes impersonales pagados para promocionar. Desde los años 50 se volvió la idea de que es necesario pensar no solamente en acomodar productos, sino en las necesidades del cliente. Por tanto, lo que se llama publicidad fue desglosándose específicamente en el marco de un manejo que Jeremy McCarthy lo llamaba las 4 P's del marketing, ¿sí? El marketing no es una ciencia, aunque algunos la definen como ciencia. Y bueno, dentro del marketing se puede conocer específicamente el desarrollo de lo que es la publicidad, pero la publicidad ha ido evolucionando y desarrollándose, conformando justamente herramientas que hoy la conocemos como la comunicación del marketing o promoción.
¿ya? La publicidad es parte de la comunicación del marketing. Asimismo, se puede justamente establecer que existen también diversos campos o diversas áreas de trabajo donde específicamente se puedan brindar servicios que estén orientados al manejo del audiovisual. Claro que sí. Puede ser para publicitar o puede ser para otro aspecto, por lo que podemos trabajar no con un área definida como el periodismo, comunicación organizacional, no, pero sí hay personas que se dedican específicamente a la producción audiovisual. Poco a poco, esta área laboral ha desarrollado conocimientos y esos conocimientos se los ha ido definiendo. Entonces, surge la necesidad de que ustedes, en base al diagnóstico que han desarrollado, pues puedan desarrollarse, inmiscuirse específicamente en este quehacer laboral. Reitero, la comunicación organizacional, comunicación del marketing, producción audiovisual, el periodismo, inclusive la administración de empresas de comunicación, no han nacido en la universidad, no son parte de teorías comunicacionales, sino estas responden a áreas de trabajo que al ser el proyecto de grado una investigación aplicada y no es básica, ya no utiliza estas teorías. Hablo de las teorías de la comunicación. Al no ser una investigación básica, en la investigación aplicada, ustedes toman a estas áreas como el sostén para poder describir e insertar el manejo específicamente de su propuesta. Vuelvo a señalar, en el proyecto de grado no hay la necesidad de partir de una teoría comunicacional, como llaman los sociólogos, funcionalista, estructuralista, crítica o cultural, o como llamaba el profesor Torrico, el abordaje pragmático, el abordaje sociotécnico, el abordaje crítico y el abordaje político-cultural. No hay la necesidad. ¿Por qué? Porque esas teorías comunicacionales, que en realidad son de otras ciencias que también estudian el objeto de estudio, pues lo que hacen es investigar, pero para buscar conocimientos que vayan a potenciar el campo de estudio de la comunicación o comunicología. En cambio, acá no se busca conocimiento científico. Acá lo que se busca es la solución para un problema que van a identificar con precisión. Ahora han identificado más o menos el área problemática, la problemática, pero dentro de esa problemática van a identificar una causa y un elemento que surge como un catalizador para poder generar ello. Y aquí hablamos específicamente de un problema comunicacional. Pero para comprender este problema, tenemos que comprender el área que involucra este problema, ¿ya? Es decir, ustedes si van a hacer un proyecto de grado, pues van a identificar un puntito. Voy a poner aquí el punto rojo. En periodismo, en comunicación organizacional, en producción audiovisual. Y bueno, voy a poner un color amarillo para el marketing. Este puntito que estoy colocando es el problema que van a identificar ustedes en el capítulo 3. Pero el mismo se sitúa en base a un área en el cual se va a especializar su proyecto. Por eso aquí, reitero, no vamos a tener las teorías de la comunicación que han avanzado ustedes en teorías de la comunicación 1, 2 o 3. Sino aquí nos vamos a referir a los campos laborales, al periodismo, comunicación organizacional, comunicación del marketing, producción audiovisual, educomunicación, comunicación y derechos humanos, comunicación para el desarrollo, administración de empresas de la comunicación. Son estos elementos que establecerían específicamente el desarrollo de este proyecto, de esta investigación aplicada. Por lo cual ustedes van a ser especialistas en esto que repercute en su proyecto de grado, en el área específicamente, ¿no? En este marco, ¿ya? Por tanto, necesitan comprender ustedes esta área y por eso quien les puede ayudar efectivamente, pues va a ser una persona entendida en esta área,
que haya comprendido y trabajado y que haya pasado por la experiencia que ustedes van a pasar a continuación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, Maciel, ¿alguna pregunta? Gabriel, ¿me lo puedes encender la luz? Doctor Gunnar, una pregunta sobre el respecto del capítulo 2. No estoy un Por poco favor, ya pues, no seas comprendiendo, no payaso, sé estoy si me pasando puede dar un clase. ejemplo o algo de lo que vamos a Oye, realizar estoy pasando clase, para el no capítulo seas 2. payaso. Disculpa, no pude escucharte. Sí, sobre el capítulo 2, no, ¿me podría un poco más especificar cómo lo vamos a realizar? Así, como no me estoy Sí, entendiendo muy bien. voy a eso. Pero primero lo primero. El capítulo 2 está sobre el área de la cual corresponde el proyecto de grado. Aquí no hay Ah, ya. necesidad de colocar en el capítulo 2 ninguna referencia a teorías de la comunicación. Sé que hay algunos profesores que tratan de forzar esto, pero reitero, es una relación forzada. ¿Por qué? Porque esta es una investigación aplicada, no es una investigación básica. ¿Me dejo entender? Sí, doctor Gunnar, gracias. Ujú. Eso tenía esa No, duda, ese confuso. enseguida voy justamente a desglosar cómo van a ser la estructura del capítulo 2. Ya, ustedes técnicamente se van a convertir en especialistas en el área que van a abordar, que en el marco del proyecto de grado. Y es que así es la vida, de manera concreta. Uno se especializa en función a los productos que desarrolle. Y esta es la experticia laboral que pueden llegar a tener ustedes de manera concreta. ¿Listo? Bueno, una vez que hemos podido comprender que necesitamos el apoyo de especialistas en el área en el cual nos vamos a insertar y necesitamos tener literaturas, ¿ya? Y yo les sugiero, de aquí en adelante, el área temática en el que estás tiene autores. Yo les sugiero que ustedes puedan adquirir libros respecto a esa área temática. ¿Me explico? ¿Sí? Como estamos viendo en la pizarra, periodismo, comunicación organizacional, comunicación del marketing, producción audiovisual. Esto involucraría que justamente ustedes tengan que empoderarse de los conocimientos específicamente de esta área. Por tanto, mi sugerencia nuevamente es que puedan ustedes ir y sencillamente realizar, desarrollar investigaciones o lecturas respecto al área en el que están, al área, ¿no? Al área de trabajo en el que se encuentran, insertos de manera concreta. En este marco, pues ya cualquier lectura que van a tener ustedes tiene que estar vinculada a su área. Y dentro de esta lectura van a encontrar diversas estructuras que vamos a plantear ahora en el capítulo número 2, que se llama la fundamentación teórica. Ya, señalando específicamente en este ámbito. Bien, voy justamente acá. En el capítulo 2, que se llama la fundamentación teórica, pues se tiene que señalar una estructura de subtítulos que permitan comprender o partir del área de estudio de la comunicación que hemos señalado, ¿ya? Y acá, en el ejemplo que les he publicado, acá hay una serie de conceptos generales o macroconceptos sobre los cuales parte o se organiza este capítulo 2. Los conceptos generales son propios del área que están investigando y que son conceptos como conceptos raíz de las cuales se pueden adoptar otros conceptos. Son conceptos que incluyen a otros conceptos. Por ejemplo, acá se trabajó con empresas de servicios comunicacionales como primer concepto, luego como administración, luego
como planeación. Para luego desembocar específicamente en el concepto de la estrategia competitiva. Y terminar con el marketing de relaciones. Por lo general, estos conceptos grandes son los que sostienen la estructura del capítulo 2. El capítulo 2 no es un capítulo glosario, no es un capítulo diccionario. No es que aquí tienen que colocar conceptos buscados de cualquier página. No. Como en todo trabajo, esta es la teoría referencial sobre la cual ustedes tienen que partir para desarrollar su diagnóstico, el diagnóstico comunicacional que van a hacer en el capítulo 3 y la propuesta. Puntualmente, ¿sí? Cuando hablamos del marco teórico, pues el marco teórico es como un mapa. Bueno, y para que podamos entenderlo, voy a utilizar este personaje. ¿Sí? Bueno, se ubican de este personaje, ¿no? Creo que este personaje era de cuando ustedes eran niños, ¿cierto? Hola. Hola, estoy en clase con alguien. Sí, Guna. ¿Sí? ¿Ubican este personaje? Sí, ¿Quién es? el mapa. Muy bien, el mapa de Dora la Exploradora, ¿no? No sé si lo han visto ustedes. Yo veía mi mundo era más analógico en los años 80. Yo les puedo contar de animes como Grand Mazinger, otros Transformers, Centuriones y otras, las fábulas del Verde Bosque, etc. Pero esto creo que surge en los años 90, si más no recuerdo, ya. Y la lógica de este programa era que Dora tenía que recorrer un camino, todo el programa era ese, que tenía que recorrer un camino guiado por el mapa a un lugar con su mono Botas, y no sé por qué se ponía Botas, pero se hacía el mono. Algunas veces aparecía, claro, su primo. ¿Qué se llamaba su primo? ¿Daniel se llamaba? Algo así. Bueno, tenía un primo, ¿no? Que era justamente, claro, el complemento, por decir así, el personaje masculino, para que se identifiquen los niños, por si acaso, pero bueno. Y tenía que evitar que el zorro les quite no sé qué cosa, no sé por qué el zorro siempre les quitaba cosas, pero bueno. La idea específica era que Dora tenía que atravesar un camino guiado por el mapa. Pues sencillamente el capítulo 2, ¿están viendo ustedes ahora un documento? Sí, Guna. Ok. Sí, doctor. Este capítulo 2 es como ese mapa que les va a decir a ustedes cómo tienen que desarrollar su diagnóstico y cómo tienen que desarrollar su propuesta y qué acciones deben tomar. El capítulo 2 es un capítulo que, si bien parte de literatura, no parte de cualquier literatura. Ya les he dicho que tienen que ustedes seleccionar su área. Por eso es indispensable que el tutor les diga qué libros pueden utilizar. ¿Por qué? Porque él ya los ha leído, ya los ha utilizado. Y obviamente con su experiencia les va a guiar a ustedes a que puedan sencillamente desarrollar su proyecto de grado lo más rápido posible, considerando que esta modalidad es la más rápida. Ustedes acá en diseño terminan hasta el capítulo 3 y en taller 1 terminan el capítulo final. Por tanto, pueden defender inclusive, si se pueden apresurar, pues van a defender lo más lógico antes que sus compañeros, que han tomado otras modalidades.
¿Por qué? Porque acá justamente se trabaja en este marco, o sea, directamente con el capítulo 1, 2, 3, sin necesidad del perfil, de acuerdo al reglamento. Y en este marco, en este proyecto, pues parte específicamente esta idea de poder referirse a la teoría partiendo del área. Por tanto, acá tienen que señalar cinco conceptos generales sobre los cuales van a desarrollar pues su investigación aplicada. ¿Se está viendo la pizarra, por favor? ¿Se ve la Sí, pizarra? está. ¿Hola? Sí se ve, doctor. Igual se ve. Gracias. La estructura plantea cinco conceptos generales. Los conceptos generales o macroconceptos están señalados como conceptos cuya enunciación es de un código. Es decir, él tiene que tener una numeración partiendo del capítulo que diga 2. ¿Por qué 2? Por el capítulo 2 y el número del subtítulo. Estos conceptos grandes, estos conceptos, estamos llamando macroconceptos, ¿ya? Pues son estos que específicamente parten de una definición. Por ejemplo, aquí se define a partir del área, periodismo. ¿Qué es el periodismo? Y luego, de este concepto emergen otros dos que van a ser conceptos específicos. Reitero, esto no es un glosario, no es un diccionario, sino tienen que identificar una estructura. Así como un árbol tiene las ramas, de la misma manera, acá los subtítulos genéricos se desprenden los subtítulos específicos, que son como las ramas. De periodismo tenemos dos: definiciones o versiones del periodismo y tipos de periodismo. Dentro de los tipos de periodismo, acá hay otro macroconcepto, que será periodismo de investigación. Y acá, el periodismo de investigación tendrá herramientas. Ya, aquí hay un pequeño error que lo estoy corrigiendo. El periodismo de investigación tendrá herramientas y citaremos cuáles son esas herramientas. También dentro del periodismo de investigación hay productos comunicacionales. Conozco dos: el reportaje y la crónica, que señalan específicamente, ¿no? Seguramente este proyecto de grado está referido a una investigación que se desarrolla en radio. Por eso los macroconceptos son periodismo, periodismo de investigación y radio, o emisoras y canales, para poder entender. Si ustedes justamente están hablando, por ejemplo, de la producción audiovisual, habrá que definir qué es la producción audiovisual, características, herramientas, elementos, de manera concreta. Y también habrá que definir lo referido a la empresa como tal. Por ejemplo, una empresa de contenidos, una productora, habría que definir qué es una productora, sus características, las funciones, si hay tipos de productoras, lo propio, radioemisoras. Debe haber formatos, hay formatos. El formato adulto contemporáneo, por ejemplo, el formato juvenil, el formato musical, el formato escolar, que son justamente de radios específicas como tal, ¿no? O de canales de televisión, o de otros elementos. O la definición del proyecto. Por ejemplo, en la Fundación NADA, que está trabajando Paola, me imagino que hay un marco teórico que avala específicamente el proyecto que está desarrollando. Y habrá que definir ese proyecto o partir de ese marco para poder desarrollar los procesos más adelante que vamos a explicar. Entonces, mínimo, por cada concepto genérico tienen que existir dos conceptos específicos, dos conceptos rama que se desprendan específicamente de él. Ya. Y esto, reitero, se logra con apoyo de el tutor de la tesis o tutora de la tesis, considerando su experiencia. ¿Ya?
¿Hasta aquí alguna pregunta antes de entrar en los conceptos procedimentales? Que aunque ya los he definido en la anterior clase, los voy a volver a recalcar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, Gunnar. Ya, Marco, gracias. Necesito un poquito ver su participación. Heidi, ¿cuáles podrían ser tus macro conceptos o conceptos genéricos? Te escucho. No lo sé todavía, ¿no? Pero lo importante creo que para que empiece sería definir sobre lo que es el marketing, más que todo. Y luego yo creo que tendría que buscar también información sobre lo que es el marketing digital. Hasta el ¿Cuál momento es el no estoy área pensando. que has identificado, que hemos identificado el pasado Es lunes? comunicación del marketing, Ok. publicidad, porque voy a trabajar en las redes sociales de la radio. Muy bien, habría que definir marketing entonces, ¿no? Y luego Ujú. habría que definir dentro del marketing, habría que trabajar con las 4 Ps o las 4 Cs. Jeremy McCarthy habla de las 4 Ps. Autores más actuales como Robert Lauterbach, aunque no son tan actuales, del año 90. Robert Lauterbach habla de las 4 Cs. Y la última C es la comunicación del marketing. La diferencia. La promoción busca, como dice su nombre, promover. Pero la gente se da cuenta cuando alguien promueve algo. Así que, como somos comunicólogos y sabemos que la gente no compra porque tú le dices que compre, bueno, aunque hay algunas personas que sí, pero la mayoría no, por la cantidad de marcas que existe, pues hay que convencerlas. Y para convencerlas no hay que promoverlas, simplemente hay que comunicarse con ellas, escucharlas. Va la lógica ahí de comunicación del marketing. Creo que ya tienes 2 subtítulos, ¿ya? ¿Sobre qué es tu empresa? ¿Con qué función desarrolla tu empresa? Es una radio, es un medio de comunicación. Ahí tienes otro subtítulo genérico, la radio, ¿ya? Entonces, por lo menos esos serían 3, definir marketing, comunicación del marketing y las radioemisoras, los formatos que pueden tener de manera concreta, ¿no? Paola, tu turno. Sigma. Nosotros estamos enfocando al área de comunicación organizacional y bueno, como vamos a ir por ahí, quizás definir lo que es comunicación interna, externa, quizás cultura. Ya, sí, son aspectos que tienen que señalar ustedes, pero no cultura como en general, sino hablar de gestión cultural. Creo que ese sería, ¿ya? Había que ver qué es la gestión cultural. A diferencia de tus compañeros, lo de ustedes resume doble complicación, por lo cual todo el trabajo tiene que ser más amplio, por lógica, ¿no? Son 2 áreas, comunicación organizacional y comunicación institucional. Cada área sería un macro subtítulo, ¿sí? Gestión cultural, otro subtítulo, ¿ya? Y bueno, se puede comenzar con esos 3 acápites de manera concreta, ¿no? Marco. Sí, Gunnar, de mí sería, como estaba diciendo hace un rato, el de producción audiovisual, eh, tipos de producción, etapas, yo me imagino que igual donde está el preproducción, el postproducción, todo eso, ¿no? Y también el tema de productoras, tipos de productoras, y eso hasta ahora más o menos es lo que estaba viendo. Ok, vale, ok. En este marco, el ámbito concreto sí tendría, no habría ninguna dificultad en el desarrollo de este trabajo y sí podría establecer específicamente ese ámbito, ¿no?
Eh, hay que buscar la fuente de esos macro subtítulos. Maciel. De mí sería de como Heidi, comunicación de marketing, que tuviera el mismo sentido de la radioemisora, todo eso. Ok, radio, marketing, comunicación del marketing, pero hay que ver también dentro de la radio lo que es la producción, programación, específicamente la prensa, etcétera. Eso que pueda justamente alimentar el mismo. ¿Listo? Terminamos contigo, Mauri. Sí, Gunnar, yo estaba pensando más en los tipos de formatos, o sea, aparte del de producción audiovisual, en los spots, quizás, bueno, el tipo de contenido, dividirlo en spots, cápsulas, tutoriales y quizás este último como, es que no hay un nombre, pero es como campañas de videos en vertical. Ok, muy bien. Una recomendación más que les tengo que señalar, ¿ya? Cuando redactamos el marco teórico, siempre piensen en esto. No estoy compartiendo nada, ¿no? A ver, ay Dios, un ratito, por favor, un momentito. Voy a situar bien el gráfico. Ok, ahora sí, voy a compartir. Lo que les decía, cuando piensen específicamente en el marco teórico, piensen en esto. ¿Se nota qué es? ¿Hola? ¿Es una obra de construcción? Materiales de construcción, ¿verdad? Cuando uno está construyendo algo, pues utiliza materiales de construcción. Y bueno, tienen que hacer cálculos precisos para que no compre por demás, porque los materiales de construcción que no se utilizan, pues sencillamente se echan a perder, ¿no? O bueno, no es que se echen a perder, no, pero hay que almacenarlos y se pueden extraviar, etcétera, ¿no? Entonces, si compramos, no sé, por decir así, cemento, ya, y compramos más de lo que teníamos, más que lo que vamos a utilizar, pues el cemento se puede perder, se puede romper, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener la precisión específica de utilizar todos los materiales que compremos para una construcción, ¿sí? Bajo esa lógica, bajo esa mirada, hablamos específicamente de el marco o la fundamentación teórica. Todos los conceptos que ustedes coloquen en su capítulo 2 lo tienen que utilizar como un material de construcción. Si ponen un concepto y no lo utilizan, es como genera ruido y no tiene sentido. Por tanto, siempre acompañen dónde van a utilizar ese concepto, esa definición. No se trata de hacer aquí un libro, una recopilación, un álbum de conceptos. No, no se trata de eso. Se trata específicamente de que ustedes tengan el material de construcción necesario para poder desarrollar esa construcción, ¿sí? En todo caso, lo que se trata específicamente es utilizar todos los conceptos que vayan a formular. Aquí no hay concepto relleno. Todo concepto que tiene que ser desarrollado se tiene que utilizar. Para concluir, vamos a hablar de los últimos conceptos, que son los conceptos procedimentales. Si vamos a hablar específicamente de hacer propuestas, eso involucra que tenemos que hacer productos. Y esos productos van a tener que ser desarrollados en el ámbito concreto de nuestra área. Por ejemplo, comunicación del marketing puede trabajar con spots, jingles o afiches o banners. Pues, ¿cuáles son los pasos para hacer un spot, jingle o banner? Hay que desarrollar.
Dentro de la comunicación del marketing, comunicación organizacional, inclusive el periodismo, hay el concepto de segmentación. Pues hay que definir las características de cómo se puede segmentar a nuestros clientes o al público audiencia. Y ese es un concepto procedimental. Cuando hablamos de pasos para poder aplicar, no estamos hablando de una definición para entender o para explicarla en más conceptos, sino estamos hablando de una secuencia de pasos que se pueden aplicar, como si fuera una receta, ¿sí? En la cual ustedes, por ejemplo, van a desarrollar, puede ser un plan de acción o puede ser un plan estratégico, una campaña publicitaria, pueden desarrollar un plan para poder desarrollar un plan de comunicación organizacional. Y esos elementos, esos procesos tienen pasos que tienen que seguir. Pues esos pasos tienen específicamente que señalarse, ¿no? Entonces, hay muchos libros que nos hablan al respecto de pasos. Por tanto, es imprescindible que ustedes tengan ya noción de cuáles son los pasos que van a seguir para armar, para primero desarrollar su diagnóstico comunicacional y luego para hacer su propuesta. Me están hablando de comunicación del marketing. Eso requiere un diagnóstico. Hay que hacer procesos específicamente de un diagnóstico del marketing. Habrá que desarrollar pasos para hacer ese diagnóstico. Y también una propuesta, como por ejemplo hacer una campaña de publicidad o hacer planes de comunicación de relaciones públicas o comunicación institucional o planes de gestión para empresas productoras o productoras audiovisuales, ¿ya? Entonces, estos conceptos procedimentales que estoy marcando acá, y porque no sé por qué no me sale el rojo aquí, ¿ya? Esto que estoy marcando con rojo son conceptos de procedimientos, pero en este caso para desarrollar un reportaje y una crónica, porque seguramente aquí habrá productos comunicacionales que son estos específicamente, ¿no? Conceptos generales, conceptos específicos y conceptos procedimentales. ¿Alguna pregunta de la estructura? 5 conceptos generales. Después, la cantidad que ustedes vean de conceptos específicos y procedimentales, pero tienen que ser 5. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Y el resto de los conceptos tienen que salir de ese ordenamiento. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, Maciel, ¿puedes responder cómo estructurar el capítulo 2? Hola, hola. Si hay algo que no me gusta es que yo les pida les dé y les hable y no me conteste. Vamos. ¿Hay alguna pregunta? Hola, ¿me están atendiendo? Sí, bueno, por mi parte ninguna. Gracias, Marco, por señalarlo. He tenido que insistir 4 veces. ¿Tienen alguna pregunta para hacer la tarea de la estructura del capítulo 2? Por el momento no. Gracias por la respuesta. Pues bien, Ninguna, gracias. voy a apagar la grabación.